los manuscritos del 44, pero pronto se le quitó la emoción. Y entonces escribe estas tesis el año siguiente, 1845, para criticar a Feuerbach y, y separarse de él. Y le parecen tan importantes estas tesis que las tiene en su escritorio. Tenía uno de estos escritorios donde tenían como base de madera y tenía un vidrio encima. Y entonces entre el vidrio y la base de madera puso esta hoja de papel donde tenía las tesis sobre Feuerbach. Entonces siempre que escribía algo, que leía algo, ahí tenía esas tesis. Quería recordarlas siempre, le parecían algo importantísimo. Y yo estoy de acuerdo con la relevancia de las tesis para el pensamiento de Marx y vamos a ver por qué. Entonces, comencemos con la primera tesis sobre Feuerbach. La primera parte de esta tesis dice, la principal insuficiencia de todo el materialismo tradicional, incluido el de Feuerbach, es que en él el objeto uno, Gegenstand, la realidad, o Wirklichkeit, la materialidad, es decir, sensoriedad, solo es captada bajo la forma de objeto 2 o de la intuición sensible y no como actividad humana, material, como praxis, no subjetivamente. Entonces, eh, el materialismo tradicional, que incluye el materialismo de Feuerbach, es un materialismo empirista. Es un materialismo donde se concibe al objeto como que pone sus impresiones en nosotros. La materialidad es un objeto de la intuición sensible, un objeto de la mirada, de los sentidos, de la sensoriedad, en donde está teniendo un efecto el objeto sobre nosotros. En el materialismo tradicional, lo que nos dice Marx es que no hay actividad humana material, que el empirismo no concibe actividad. El empirismo es una teoría filosófica, una postura filosófica pasiva, donde el sujeto no está siendo realmente sujeto, sino que está nada más recibiendo del mundo. ¿No? La teoría de la tabula rasa, la teoría de las formas, de la de Aristóteles, es esta pasividad, es esta intuición sensible bajo la cual se captan todos los objetos, bajo la cual se capta la realidad. Entonces, acá Marx hace una distinción entre el Gegenstand y el Object, que, eh, que es una distinción que saca de Hegel. Para Hegel, Gegenstand, el objeto para la conciencia, el objeto que es mi objetivo para la direccionalidad, y el object, el objeto independientemente de la conciencia. Es decir, que lo que está diciendo Marx es que el objeto de la conciencia hacia donde se dirige conciencia, solo se concibe como el objeto de la intuición sensible, como el objeto material y no como una actividad. Feuerbach no hace la distinción entre los dos objetos y es un empirista positivista, le podríamos decir, ¿no? Todavía es anacrónico decirle positivista, todavía faltan unos años, unas décadas para el positivismo, pero esta crítica le cae muy bien al positivismo, le queda muy bien al positivismo, porque no está concibiendo la actividad humana material sensible como actividad objetiva. La segunda parte de la primera tesis dice, de ahí que en oposición al materialismo, el aspecto activo
haya sido desarrollada de manera abstracta por el idealismo, el cual naturalmente no conoce la actividad sensible en cuanto tal. Perdonen ustedes los rayones, pero es que me clavo mucho en este texto. No me gustan las traducciones algunas. Y entonces lo rayo porque así está en la traducción de Bolívar Echeverría, pero pues más bien yo le pongo, me parece que real material no iba, que lo agregó Bolívar Echeverría, no sé por qué. Eh, pero bueno, eh, digo, de ahí que en oposición al materialismo, el aspecto activo haya sido desarrollado de manera abstracta por el idealismo que no conoce la actividad sensible en cuanto tal. Entonces, si nos regresamos a la otra parte, dice, la intuición sensible no es como actividad humana material. O sea, no se concibe actividad humana material o sensible, y tampoco acá se concibe la actividad sensible. Entonces, por un lado, el empirismo, el materialismo, sí conoce objetos materiales. Por otro lado, el idealismo sí tiene el lado activo, pero el materialismo es pasivo y el idealismo es abstracto. Ninguno de los dos concibe la actividad sensible en cuanto tal. Marx quiere una postura filosófica que se separe de ambos. ¿Y a qué se refiere Marx con que el idealismo conoce la actividad objetiva? Pues el ejemplo que pongo acá es Marx. Acá está la imagen de Marx, donde para Marx la sensibilidad es una facultad receptiva y el entendimiento es una facultad activa. Los objetos no son dados por la sensibilidad, pero en el entendimiento pensamos los objetos. Es decir, sí podemos construir los objetos, pero objetos del entendimiento. Sí hay participación del sujeto en la actividad objetiva, pero es una actividad interna, no externa. Hegel dice, el objeto es construido subjetivamente, pero es un objeto abstracto. Marx quiere una objetividad construida subjetivamente y sensible. Es decir, Marx quiere una filosofía de la actividad sensible objetiva, donde una filosofía de la construcción subjetiva del mundo, de la construcción humana del mundo. Quiere un verdadero humanismo, no un humanismo en la mente, sino un humanismo que observe a la humanidad del mundo sensible, del mundo material, que tome en cuenta la materialidad como actividad sensible. Entonces queda claro qué es lo que le gusta a Marx del materialismo y qué le gusta del empirismo y qué no le gusta de uno y del otro. Quiere, le gusta el materialismo que concibe los objetos materiales. Le gusta del idealismo que haya actividad objetiva, pero no le gusta el materialismo que es pasivo ante los objetos y no le gusta el idealismo que la actividad objetiva es solo abstracta y no sensible, no material. En la tercera oración de la primera tesis, dice Marx, Feuerbach quiere referirse a objetos materiales realmente diferentes de los objetos pensados, pero no capta la propia actividad humana como actividad objetiva. Entonces, sí está bien que quiere referirse a objetos diferentes de los objetos pensados, pero no logra encontrar esto que está buscando Marx.
la actividad humana como actividad objetiva, que los seres humanos creamos objetos. Feuerbach quería ser humanista, pero no está concibiendo la actividad objetiva como actividad, la actividad humana como actividad objetiva, como la objetivación que vimos en los manuscritos del 44. El trabajo es actividad objetiva, es actividad creadora de objetos. En Feuerbach no está esto. Entonces, en la tesis, dice de ahí de la insuficiencia del materialismo, que Feuerbach, en la esencia del cristianismo, solo considera el comportamiento teórico como el auténticamente humano, mientras la praxis, la práctica, solo es captada y fijada en su forma suciamente judía de manifestación. De ahí que no comprenda la significación de la actividad revolucionaria crítico-práctica. ¿Por qué va a decir esto aparentemente antisemita Marx? Sí, pues Marx es pues, de familia judía. Pues, su padre era judío, se convirtió al protestantismo porque necesitaba, era abogado su padre y pues bajo unos cambios legales, los judíos no podían ejercer el derecho y entonces el papá de Marx se tuvo que cambiar a, al protestantismo para poder ejercer su profesión, para poder sobrevivir. Y entonces Marx también se tuvo que cambiar de religión, pero su madre siguió siendo judía. Marx no era realmente antisemita. A lo que se está refiriendo Marx, pues es más bien hay que remitirnos a la esencia del cristianismo. Feuerbach, en la esencia del cristianismo, opone a la religión griega como una religión teórico-contemplativa con la religión judía como una religión práctica. Y para Feuerbach, el cristianismo hereda de la religión griega y no de la judía. Feuerbach quiere mantener esta conexión con lo griego. Que esto tiene que ver con un movimiento muy, pues un tanto racista que surge después de Kant, que tratan de eliminar todo, o sea, se tratan de construir una historia de los europeos donde eliminan todo el pensamiento no europeo como parte de la historia del pensamiento y como parte de la filosofía y como parte de la religión. Hay un proyecto intelectual eurocéntrico para eliminar súper xenofóbico, súper racista, para eliminar de los libros menciones de cualquier cosa que no sea, que no haya tenido su origen en Europa. Y entonces Feuerbach participa, ya es como segunda o tercera generación de este movimiento, y entonces eh, ¿no? Está participando de él, tratando de, en lugar de conectar el cristianismo con su origen en el mundo árabe, ¿no? En Jerusalén, lo quiere conectar con el mundo heleno. Y entonces dice, pues el cristianismo es heredero de la religión griega. Los objetos griegos, desde la perspectiva de Feuerbach, son objetos de contemplación, mientras que los objetos judíos son objetos de creación y acción. ¿Por qué? Porque el judaísmo es la religión de la creación. Adoran al Dios creador, que creó el mundo en 7 días. Los rezos judíos son rezos de agradecimiento por la creación. Pero como Feuerbach quiere separarse de lo judío e irse a lo griego, pues más bien se clava en esta onda aristotélica del filósofo que contempla y que piensa y que está lejano del mundo. Que la única actividad que tiene es una actividad política, pero que no se ensucia las manos. La racionalidad práctica para Feuerbach es una racionalidad instrumental.
La creación para Feuerbach no tiene lugar en la filosofía, porque la filosofía debe ser solamente especulativa, contemplativa. Hacer algo más que contemplar a la naturaleza es ensuciarse las manos. El judío, entonces, para Feuerbach es egoísta porque quiere el objeto, quiere tomar el objeto. El cristianismo para Feuerbach es el judaísmo limpiado de este egoísmo nacionalista. Entonces, bajo la concepción de Feuerbach, no hay actividad crítico-práctica porque la crítica es teórica y contemplativa. No hay práctica. La práctica es sucia. Y entonces, Marx lo que está haciendo acá es más bien ironizando el antisemitismo que Feuerbach manifiesta en la esencia del cristianismo. Diciendo, es que como se está alejando, se quiere alejar de lo judío, pues solo en lo judío encuentra, o sea, solo habla de la actividad cuando habla de lo judío y para él eso es sucio, entonces no comprende una actividad revolucionaria como una actividad crítico-práctica. No comprende una crítica que sea activa, que sea práctica, una crítica real, solo una crítica contemplativa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en este eje que habíamos visto, racionalismo, empirismo, materialismo, idealismo, Marx lo cambia y dice, ahora lo que él quiere es esta, o sea, en el eje materialismo-idealismo lo va a cambiar por el eje práctico-pasivo. Y entonces en el práctico idealista está Kant, en el pasivo materialista está Feuerbach, y Marx se pone, el joven Marx se pone del lado materialista práctico, en la praxis materialista. La praxis es esto. Cuando ya a partir de este texto, los marxistas le decimos praxis a esto, a la unión de materialismo y práctica, a concebir a la actividad crítico-teórica, no la crítica, eh, no la crítica pasiva de Feuerbach, no la práctica teórica de Kant, sino una crítica práctica teórica, práctica material, real. ¿No? Entonces, esta no se queda claro, entonces está con este plano cartesiano. No sé si hay alguna pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre praxis y agencia? Agencia no es un término que está en juego en este texto. Agencia sería, digo, no es, o sea, no hay una, no diría yo que hay una, o sea, agencia no es un término de Marx. Entonces ya dependería de quién está usando el término agencia para decirte la diferencia entre praxis y agencia. Bueno, entonces esa fue la tesis uno. La tesis 2. La cuestión de si al pensamiento humano le corresponde una verdad objetiva no es una cuestión de la teoría, sino una cuestión práctica. En la praxis debe el hombre demostrar la verdad, esto es la realidad y el poder, la terrenalidad de su pensamiento. La disputa sobre la realidad o irrealidad del pensamiento que está aislado de la praxis es una cuestión puramente escolástica. ¿Qué significa esto? La terrenalidad, la mundaneidad del pensamiento. La cuestión, el problema de la verdad
de la verdad objetiva no es un problema.